Antes de leer el verso 9, quiero que veamos el versículo 1 solamente. Jeremías 17:1, y luego para ahorrar tiempo nos vamos a ir hasta el 9. La palabra de Dios dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. El pecado Dios lo miraba, hermano. Dios estaba viendo el pecado de Judá como cuando se incrusta una frase en una roca, y el diamante es el metal que puede lograr eso en la roca. El metal, hermanos, es un material que se usa para cortar piedra, porque el diamante es resistente. Y hermanos, de esa manera Dios mira cómo el pecado está escrito en el corazón. Está esculpido con cincel y con punta de diamante, y está esculpido en el corazón. Nosotros no sabemos las vidas de la gente, hermano, pero hay un Dios en el cielo que ve el pecado que hay adentro. Yo les decía hace unos momentos, cuando yo pensaba que era una persona buena y escuché la palabra de Dios a través de ese predicador, me di cuenta que tenía un corazón sucio. Un corazón, hermano, sucio, una mente sucia, corrompida, una boca sucia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quizá yo no le había hecho mal a nadie, hermano, pero me di cuenta que estaba perdido y era un pecador delante de Dios. Y es bueno reconocer eso, porque es la única manera que Dios va a poder hacer algo con nuestras vidas. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Padre, te damos gracias por tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como fuego que consume. Pero también tu palabra es más dulce que la miel. Padre Santo, en esta hora pedimos tu ayuda, tu dirección, palabras que puedan, Señor, ser de bendición a cada persona que está con nosotros en esta mañana. Úsanos, y a ti damos la honra y la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. El tema del cual vamos a hablar es el siguiente, hermanos: un corazón engañoso. Un corazón engañoso. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. El corazón, hermanos, no hay forma de que alguien lo controle. Hablando del corazón propio, mis hijos, hermanos, mis hijos no pueden controlar mi corazón. Yo soy la única persona responsable de guardarlo.
Cada persona somos responsables de guardar nuestro propio corazón. Como somos humanos, muchas veces queremos ayudar el corazón de alguien más, con consejos. Con tantas cosas queremos ayudar, pero muchas veces por más ayuda que se brinda y se presta, el corazón es engañoso. Y engaña de tal manera que somos arrastrados en el engaño, pensando que vamos a estar bien. Solo de acuerdo a las profecías en la Escritura, hermano, se nos advierte el carácter que crecerá, el medio ambiente espiritual que haría tropezar a las almas en los últimos tiempos, en los últimos días. Quiero que vayan a 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El engaño, hermanos, engañar ha sido el arte más antiguo. Satanás engañó a Eva. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Satanás engañó a Eva. La mujer dijo, hermanos, la serpiente me engañó. Satanás, hermanos, el diablo, es el que originó el primer engaño a la raza humana. Y por esa causa, hermano, el pecado entró al mundo. Por eso el pecado vino. Después el pecado pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Jesús dice, hermanos, en Mateo 19, que no hay ningún bueno, solamente uno, y es a saber Dios. Eso nos hace a un lado a todos y no podemos decir que somos buenos porque Jesús dice que somos malos. Solamente hay uno bueno y es Dios. Fuera de él no hay nadie. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no tienen parte en el reino de Dios. Por eso Cristo vino, hermanos, a morir, para pagar un precio que el hombre no iba a poder pagar. Porque la justicia divina demandaba un sacrificio perfecto. Y aunque se usaron animales, los animales y la sangre de animales nunca podían dar justicia verdadera. Solamente aplacaba la ira de Dios momentáneamente. Pero se volvían a hacer sacrificios porque no podían hacer perfectos a los que los ofrendaban. Pero cuando Cristo vino y se hizo presente, la palabra de Dios dice en Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfectos a los que se allegan a Dios por medio de él. En Gálatas 6:7, la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Y se nos da la lista de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Si sembramos en el campo de la carne, va a haber corrupción.
Si sembramos en el campo del Espíritu, va a haber vida eterna, una vida que agrada al que nos ha salvado. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, el corazón, hermano, está en la parte más de arriba de todas las cosas. Engañoso es el corazón y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién es el que conoce el corazón? Y la respuesta se nos da, hermanos, en ese versículo 10 que dice, yo Jehová, que escudriño los corazones. El que conoce el corazón es el que nos crió, hermano. El que conoce el corazón es el que nos ha dado la vida. El que conoce cómo somos es el que nos ha formado del polvo de la tierra. No podemos negar que hay un Dios todopoderoso que nos conoce perfectamente como somos. Nos podemos engañar y ese es el error más grande que vamos a cometer. Por eso dice Gálatas, no os engañéis. No te engañes. Dios no puede ser burlado. No hay manera de burlarse de Dios, hermano. Si Él dice que somos pecadores, no podemos engañarnos diciendo que no lo somos, porque Dios dice que lo somos. Y si decimos que no lo somos, nomás nos engañamos solos. Y el que va a pagar el precio somos nosotros mismos. Porque estamos descansando y edificando nuestra fe en la obra propia que nosotros hacemos. Y la palabra de Dios dice que nuestras obras, todas las obras que hacemos, son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Porque no hay cosa que hagamos y que toquemos que no lo manchemos, porque estamos manchados de pecado. Por eso Cristo, hermanos, vino para derramar su sangre. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, nos dice en 1 de Juan, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Eso significa que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar el pecado de la persona. Esa sangre tiene que ser aplicada al corazón por la fe. Esa persona pecadora como nosotros debemos de aceptar primero que somos pecadores y aceptar que esa sangre que Jesús derramó es la única que tenemos para que sea aplicada a nuestro corazón pecaminoso por la fe. En otras palabras, creemos que ese sacrificio es el que vale y el que cuenta para que podamos ser salvos y redimidos de la maldad y del pecado en el que estamos. Pero una cosa tenemos que entender. Somos engañados, hermanos, pensando que podemos nosotros por nuestra propia cuenta alcanzar la salvación. Ese es un engaño propio. Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. Solamente Cristo salva. El nombre Jesús significa Salvador. Y se le dio ese nombre por su carácter. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo, Jesús, es el único que puede salvar al pecador. Pero no lo salva como por arte de magia, nomás porque las palabras son dichas, sino porque tiene que haber un arrepentimiento en el corazón, un arrepentimiento genuino, hermano. No un medio, un arrepentimiento de todo corazón. Ahora, Jeremías 49:16. Consideremos ese texto, por favor. Jeremías 49,
16. Mira lo que Dios habla en ese verso. Tu arrogancia te engañó. ¿Alguien puede entender lo que es arrogancia? ¿Sí entienden lo que es una actitud arrogante? La arrogancia es un pecado que Dios detesta, hermano. La arrogancia es pensar de nosotros, hermano, que somos mejores que los demás. Pensar en nosotros mismos que no necesitamos de lo que Dios está ofreciendo. Arrogancia, hermanos, es una maldad y un pecado que corrompe el corazón. Pero dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas, de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Quiero que lean bien ese texto, hermano. Y quiero que lo entiendan, como Dios está hablando. Hay dos formas, hay dos enfoques en ese versículo solamente. Primero, ¿qué es lo que engaña al corazón? La arrogancia. ¿Están ahí? ¿Y qué más? La soberbia. La arrogancia y la soberbia son hermanas. Y la arrogancia y la soberbia viven dentro de nosotros, en nuestro corazón. Usted y yo hemos experimentado eso una multitud de veces. Somos arrogantes. Somos arrogantes, hermano. Y no solamente somos arrogantes, pero también somos soberbios. La soberbia engaña, hermano. Pensar que somos alguien cuando no somos nadie. Pensar que no necesitamos nada cuando necesitamos todo. Pensar que no necesitamos a Dios, hermano, cuando siempre lo necesitamos. Pensar que no necesitamos hacer lo que Dios dice, hermano, es arrogancia. Porque tenemos que obedecer al que nos ha salvado y tenemos que obedecer al que nos llama a arrepentimiento. Las primeras palabras que Jesús mencionó cuando comenzó a predicar fueron estas: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Solo que Jeremías dice el verso 16, tu arrogancia te engañó. La arrogancia, hermano, es una actitud superior. Te hace que te sientas superior, que te sientas alto, a una altura donde no te pueden alcanzar nadie. Esa frase común, tú no me tienes que enseñar a mí nada, yo lo sé todo. Eso es soberbia, porque todos necesitamos de alguien. La soberbia es pecado, hermano. La arrogancia es pecado. Y eso está dentro. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos hace rechazar el mensaje? Si no es la arrogancia. Cuando estamos sentados en las bancas, hermano, y escuchamos al predicador, ¿uno está recibiendo o está rechazando? Hay dos formas, hermano, la palabra de Dios la recibes o la rechazas, no hay término medio. O uno la acepta o la rechaza. Cuando yo recibí a Cristo, el predicador dijo, tú solamente puedes hacer una de dos cosas con Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. Y yo me di cuenta en esa mañana y dije, yo no puedo rechazar a Cristo. No me siento capaz de rechazarlo, porque si lo rechazo, estoy rechazando al que me da la vida, al que me da los hijos, al que me da las fuerzas, la salud, el trabajo, me da todo. Y todavía no era salvo y lo reconocía. Hasta eso me empujó, hermano, a recibir a Cristo como mi Salvador. Abrirle mi corazón y ponerle un hasta aquí a lo que yo quería hacer. La siguiente, la última parte del verso 16 dice, aunque alces como águila tu nido.
Eso está a la par de lo que es la soberbia y la arrogancia. El águila, hermano, hace su nido en las alturas. Y dice, y aunque tú hagas tu nido allá arriba, aunque quieras ponerte allá arriba, de allá te bajo. Cuando somos arrogantes y hay soberbia, estamos en peligro de que Dios nos dé un porrazo, hermano. Que entre más arriba nos vayamos, más pesado vamos a caer. Antes de la caída, dice Proverbios, antes de la caída está la soberbia. No hay nadie que calle, no hay nadie que va a caer si primero no hubo soberbia en su corazón. Al corazón humilde, hermano, y al corazón que se humilla, Dios lo levanta. Porque la Escritura dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Así es la palabra de Dios, no va a cambiar. La actitud del corazón es el mismo en todas las partes del mundo, hermano. Te puedes ir a China, es el mismo corazón. No importa dónde vayamos, el corazón es el mismo. A propósito, tienes que ponerte a pensar que tu corazón un día va a darle cuenta a Dios. Un día vamos a presentarnos allí. Y no hay forma de engañar a Dios, porque Él sabe. Él sabe que cuando escuchamos, rechazamos. Cuando se nos hizo la invitación de aceptar a Cristo, dijimos, estoy bien. Cuando lleguemos allá, nos vamos a dar cuenta que el que estaba bien era Dios y los que estábamos mal éramos nosotros. Pero gloria a Dios que un día pudimos reconocer que estábamos bien perdidos. Que si moría ahí en ese momento iba a ir a la condenación, al infierno, separado eternamente de la presencia de Dios. Aunque no hubiera lumbre en el infierno, nomás con que Dios no esté allí, ya es un infierno. Consideremos en primer lugar vamos a considerar algunos ejemplos. Consideremos el corazón de los hermanos de José. Génesis 37, 31. Primer libro de la Biblia. Y consideremos la actitud del corazón de los hermanos de José. Génesis 37. Comparta la palabra de Dios con alguien para que podamos mirar lo que la palabra de Dios nos dice. El verso 31, ¿lo tienen? Dice así. Entonces, hablando de los hermanos de José, entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre. Y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Verso 33. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. La ropa de José, hermanos, era una ropa de color que su padre le había dado. Era una ropa especial que su padre le había dado. Pero sus hermanos le tenían envidia. Y por envidia se deshicieron de él. Y a propósito, la envidia es otro pecado que nos encadena. Porque no podemos ver ojos en otra cara. No podemos ver ojos en otra cara, hermano.
No podemos ver que a alguien le va bien y a nosotros nos va mal. No podemos gozarnos con la gente que está feliz. Porque si estamos amargados, queremos que todos estén como nosotros, amargados. Lo vendieron por envidia. La intención era matarlo. Pero el hermano mayor, que era Rubén, dijo, no hagamos con eso con el muchacho. Lo metieron en un pozo, hermanos. Y vino una caravana de ismaelitas y lo vendieron. Se lo llevaron. Pero tenían que venir a casa y regresar a casa y ver a su padre. Y su padre les iba a preguntar, ¿y José dónde está? ¿Dónde está José? Todos sus hermanos planearon. Y su corazón empezó a fabricar engaño. De tal manera que agarraron un cabrito, agarraron un cordero, lo mataron y con la sangre del animal llenaron toda la ropa que era de José. Así como estaba la sangre, así como estaba la ropa bien manchada de sangre, se la entregaron a su papá, hermano, a su propio padre. Y le dijeron, reconoce si es la ropa de tu hijo. Cuando el padre mira la ropa y dice, esta es. ¿Y qué dijo el padre? Algún animal lo devoró. Y todos los muchachos, todos sus hermanos estaban escuchando al papá cómo estaba hablando. Pero cuando una persona obra con engaño, hermano, es una cosa terrible. Porque aún a su propio padre, hermano, están engañando. Aún a su propio padre. ¿Hasta qué punto, hermano, puede llegar a ser engañado un corazón? Hermano, los hijos pueden engañar a los padres y los padres a los hijos. El esposo a su esposa y la esposa a su esposo. Hermano, no hay fin de engaño. El engaño está en todas partes. Pero el error más grande es engañarnos solos y pensar que no necesitamos salvación. ¿Quién no ha sido engañado, hermanos, en la vida? ¿A quién no le han engañado? ¿Te han prometido? No te han cumplido. El engaño está siempre. Pero cuando llegamos a un punto de engañar a papá y ver lo que está llorando y todavía aguantarse y no decir la verdad, eso es terrible. Fueron engañados en sus corazones y de esa manera actuaron con engaño, hermano. Cuando el engaño entra, tienes que seguirle la corriente al engaño. No puedes ir en contra, tú ya lo planeaste y tienes que irte con lo que has fraguado, con lo que has planeado. Por más te engaño, te dejaste engañar de hacer eso, voy a hacer eso, y lo sigues haciendo, a costo de que hay mucha gente y hay muchas personas que van a ser dañadas. El engaño, hermanos, es pecado. Y engañarnos a nosotros mismos está peor poquito. Porque cuando alguien te engaña, pues la persona que te engaña va a pagar por ser así. Pero cuando tú te engañas solo, cuando la persona se engaña a sí misma, pensando que todo está bien cuando Dios sabe que todo está mal, hablando de nuestra relación, de la salvación. Esos hermanos fueron engañados y así actuaron, con engaño, engañaron aún a su propio padre y vivieron en su engaño por años, hermanos. Qué bueno que hubieran vivido una semana nada más, pero por años los hermanos de José así vivieron. Pero Dios mandó, hermano, una seca y Dios cerró los cielos para que no lloviera y mandó hambre donde ellos estaban. Hermano, cuando una persona vive en engaño
todo es cuestión de tiempo. Porque hay un Dios en el cielo que sabe todo. ¿Están oyendo? Nos podemos esconder unos de otros, hermanos, pero todo es cuestión de tiempo. Dios, tarde o temprano, nos va a poner enfrente de nuestro propio engaño. Por años así vivieron y ya hasta parece que la habían librado y dijeron, hombre, tuvo buena la idea, carnal. Tuvo buena la idea. Pasaron años, hermano. A ellos quizá ya se les había olvidado, pero a Dios no se le había olvidado. A propósito, a Dios no se le olvida. Si no nos arrepentimos, el día que lleguemos al trono a ser juzgados, Dios nos va a sacar afuera todo a la luz. Y no vas a poder decir, yo no lo hice, yo no lo dije, Hermano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, va a cosechar. Ha habido ocasiones, hermano, que he escuchado mensajes, o yo mismo los he predicado, que si pudiera tener la oportunidad de entregarme a Cristo, ya lo hubiera hecho un montón de veces. Pero eso nomás se hace una sola vez de todo corazón y para siempre. En ese día somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y somos llamados hijos de Dios. Años después, hermanos, Dios los descubrió. Nos dice la Biblia en Génesis 42:11. Hablando ya los hermanos de José con José ya había crecido, era el segundo de Faraón en Egipto. Sus hermanos llegaron a Egipto para comprar pan y los tiene José delante de él. Y en el verso 11 dice, todos nosotros somos hijos de un padre, de un varón. Y lo que dice, somos hombres de verdad. Fíjese, hermano, como ellos están calificando. Somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre. Y otro, ¿qué dice? Otro no parece. Ahí está el engaño, hermano. Ellos sabían qué había pasado. Ellos hubieran dicho, el otro, nosotros nos deshicimos de él. Lo aborrecíamos, no lo queríamos y lo vendimos. Pero no sabemos qué pasó. ¿Cómo no? Sí sabía qué había pasado. Pero dice el verso siguiente, y José les dijo, eso es lo que he dicho, afirmando que soy espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere, enviando uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Y juntólos en la cárcel por 3 días. Los metió José, hermano, a sus hermanos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día, díjoles José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verso 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba
y no lo oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia está despertando. La conciencia de los hermanos de José está despertando, porque Dios los está sacudiendo para que despierten. Y están en un apuro tan grande ahora que la conciencia les dice: lo que hicimos con nuestro hermano, por eso estamos en esta situación. Porque pudimos darnos cuenta cuánto nos rogó y cómo lloraba, y nosotros nomás cerramos los oídos porque la envidia nos estaba tragando vivos. El pecado, hermano, te hace que actúes y no respetas ni la familia. No respetas a nadie. Y te llevas a Dios de encuentro también. Ese es el pecado que Dios quiere perdonarte y quiere salvarte. Y no digamos que no tenemos, porque Primera de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. ¿Qué significa? Que no estamos hablando con verdad. Cuando decimos que no hemos pecado y que no estamos pecando, estamos mintiendo. Y eso hace que Dios no haga nada de arreglar nuestro problema del pecado. Su propio engaño los alcanzó. Su pecado y su corazón engañoso fue juzgado por Dios. Génesis 44:9. Génesis 44:9. Aquel de tus siervos, le dicen los hermanos de José al siervo de José: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, y buscó desde el mayor comenzó, y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postrándose delante de él en tierra, y díjole José: ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Vinieron por segunda vez a comprar comida, y José había puesto la copa en la que él tomaba en el en el costal de Benjamín. Cuando iban en el camino, los alcanza el siervo y les dice que se han llevado la copa. Dicen los hermanos: ¿cómo nos la vamos a llevar? Trasculca, y aquel en quien esté la copa que muera. Ellos estaban confiando, hermano, que no llevaba nada. Y dice la palabra de Dios, hermano, que comenzaron a buscar desde el más grande, comenzando con Rubén. Abrieron el costal de Rubén y no había nada. Abrieron, hermano, 10 costales y no encontraron nada. Y cada uno se miraba y decía: ahí está, ¿no? O sea, justificándose acá por dentro, así como cuando usted mira que le están trasculcando y no encuentra nada. Nomás nos están haciendo perder el tiempo. Cuando llegan al más chiquito, a Benjamín, abren el costal, ahí está la copa.
Cuando ven que está la copa, se rompen la ropa. Y ahí es donde entienden que Dios ha encontrado su maldad. Podemos correr, hermano, por años. Podemos correr. Pero hay un texto que dice, tu maldad te alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. No podemos correr de tal manera que el pecado no nos alcance. El pecado siempre alcanza. Solamente Cristo puede librarte de ello. Digo, solo Cristo puede salvarte. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando obramos mal, Él está viendo. Y cuando rechazamos su palabra, Él sabe. En segundo lugar, el corazón de David fue engañado. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabaoa, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando o se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo. Y enviólo Joab a David. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab y por la salud del pueblo y asimismo de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría, estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo, hasta que lo puso borracho. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió.
qué terrible es, hermano, cuando hay engaño. Las cosas que hace la persona o que hacemos cuando hay engaño. Dice el siguiente verso. Verso 14. Venía la mañana. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y dejarlo solo, desampararle para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab. Y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David. Y murió también Uría Eteo. Segunda de Samuel 12:1. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán el profeta a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuándo hemos sentido, hermano, que Dios nos está hablando a nosotros? Amén, que Dios te está diciendo: tú eres. Tú eres. ¿Sabe qué hacemos? Siempre sacamos la vuelta a la palabra de Dios. Siempre, hermanos, salimos de este lugar rechazando que Dios ha hablado. Y nos vamos sin tomar ni una sola decisión, ni arrepentirnos, ni un deseo de cambiar, ni ser mejores. Estamos contentos y conformes como vamos. Cuando David escuchó esa historia, dijo ese hombre: es digno de muerte. El profeta le dijo: pues ese hombre eres tú. El siguiente verso dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Ve, ese es el problema, hermano. ¿Por qué viene la arrogancia? ¿Por qué viene la soberbia? Porque tenemos en poco la palabra de Dios. Tenemos en poco que Dios, hermano, conoce nuestro corazón, que estamos pecando contra Él. Dice el verso: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de tus ojos. A Uría heriste
a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, por cuanto me menospreciaste. ¿Cuál fue el engaño del corazón de David? Tuvo en poco la palabra de Dios. No es que no la conociera, no es que no la había escuchado, no es que no la sabía, la conocía, pero nomás no la tomó en cuenta. Y dice, porque me menospreciaste. La palabra menospreciar es escoger el pecado en lugar de escoger a Dios. ¿Por qué la gente no quiere entregar su vida a Cristo? Porque quiere seguir en su propio camino. Menosprecia, hermano, la salvación. Menosprecia el regalo que Dios le está ofreciendo, que es el perdón de pecados y salvar su alma. Pero la persona, en su soberbia, en su orgullo, piensa que eso no lo necesita. Pero estoy aquí para decirle que Jesús dice que todos somos pecadores. Necesitamos ser salvos. Y solamente Él puede salvarle. ¿Cuándo? Cuando usted le pida. Cuando usted entiende que está perdido, que solamente Él puede salvarle. Dice, versículo en 2 Samuel 12, verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio, con lo que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Qué hizo Dios con David, hermano? Lo juzgó. Lo perdonó. Perdonó su pecado, pero las consecuencias de su pecado se iban a quedar con él. Hermano, uno puede pedir perdón y puede ser perdonado, pero las consecuencias de lo que hicimos y como lo hicimos permanecen. David, hermano, fue perdonado, cometió adulterio, mató a un hombre con la espada del ejército enemigo porque se engañó. Cometió pecado y quiso arreglar su pecado a su manera. ¿Cómo? Mandó traer el esposo de la guerra. Lo manda para la casa para que se acueste. ¿Cuál era el plan de David? Que tuvieran relación y que de ahí se pudiera contar después que el papá del niño era su esposo, no él. Pero Urías, el soldado, no se fue, se quedó ahí en la puerta. Al otro día le pregunta a David, ¿por qué no te fuiste? Le dice, pues ¿cómo quiere que me vaya? No me siento bien. Está el ejército en el campo, mi general también está allá, el arca de Jehová está también allá, y usted quiere que yo vaya y me acueste con mi señora. Y no, yo no voy a hacer eso. Lo pasa para adentro, hermano, lo pone borracho y quiere que se vaya. Y nomás vaya el otro, y le manda comida real, comida de rey, y nada lo mueve, hermano, se queda afuera y no se va a dormir. Cuando David mira que por esa forma no lo va a hacer, ya ese plan, hermano, de David empezó a complicársele porque el soldado no se fue. Ahora, ¿qué iba a decir? Ya no podía, hermanos, usarlo. Pero después se fue más adentro, más pesado. Y el pecado, escúcheme. Usted piensa que puede manejar el pecado. Nadie podemos manejar el pecado. Si no cuidamos el corazón, el pecado nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos va a hundir y nos va a hundir pensando. Mire, el alcohólico nunca pensó llegar a donde está. La mujer nunca pensó llegar a donde está. Nadie pensamos llegar a donde estaba. Escúcheme en esta mañana. Si Dios no me salva cuando tengo 21 años,
Yo conozco mi vida. Mis hijos no conocen a su papá, más mi hijo tenía 2 años. Pero mis hijos no conocen a su papá como pecador cuando andaba en el mundo. Pero yo sé cómo andaba. Yo era buena gente, pero estaba bien hundido en la maldad. Una mente sucia, una actitud. Hermanos, un pecado que avergüenza. Usted puede pensar lo que quiera, pero aún el pecado más blanco que usted pueda pensar nos hace que apestemos delante de la presencia de Dios. ¿Qué tan hondo podemos caer? ¿Qué tan profundo podamos descender? Hay mujeres, hermano, que si ellas te pueden platicar su vida, una vida corrupta, hermano, perversa, una vida de pecado. Pero todas esas vidas están en la Biblia. David está en el cielo, hermano. Él no perdió su salvación. ¿Sabe lo que perdió David de la salvación? El gozo. El gozo. Cuando un cristiano peca, anda triste. No puede gozarse. Anda triste. Por eso David en el Salmo 51 ora y pide: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélvemelo. Porque cuando un cristiano peca, hermano, va a ser juzgado por el tribunal de Cristo. Puros cristianos solamente. Pero hay muchos pecados que como cristianos hacemos y Dios nos juzga aquí en la tierra, nos castiga aquí, para que no seamos condenados con el mundo. Porque Dios reprende y castiga a todo aquel que toma como hijo. Por eso, hermanos, nos debe dar miedo y nos debe dar temor. Ser soberbios, orgullosos y creer que no necesitamos de la iglesia, necesitamos de su palabra, porque Jesús dijo esto: sin mí nada podéis hacer. Termino diciendo esto. El corazón de Ananías y Zafira les engañó. Hechos 5. Hechos capítulo 5. Verso 1 al 11. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, una pareja, un matrimonio, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola, quedándote con ella? ¿No se te quedaba a ti? ¿No se quedaba contigo? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Sabe que
ellos eran cristianos, hermanos, y Dios puso en su corazón vender una propiedad y traerla a los pies de los apóstoles. Pero en el proceso de vender y esto, dijeron, en un acuerdo, la pareja dijeron, vamos a llevar, pero no vamos a llevar en lo que la vendimos. Nomás vamos a llevar cierta parte. Y le vamos a decir a Pedro y a los apóstoles que esta es la cantidad, la que vamos a entregar es la cantidad en la que se vendió la propiedad. Eso quedaron de acuerdo. Primero llegó él. Y Pedro, como tenía a Dios revelándole todo, hermano. Pedro, cuando entra Ananías, le dice, oye, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? Si te quedabas con la propiedad, pues era tuya. O sea, este asunto no es a la fuerza. Si no tenías que dar si no querías. Si se quedaba contigo, la propiedad es tuya. Y si la vendiste y te querías quedar con todo, pues también es tu propiedad. Pero aquí el problema es que tú decidiste traerla. Y lo que me estás entregando no es todo. Esto estás engañando, estás mintiendo a Dios. A nosotros no, a Dios. Mano, usted y yo, cuando no le damos a Dios lo que debemos, no estamos engañando al pastor ni a la gente, estamos engañando a Dios. Y el único que puede bendecir su alma, su vida, su familia, su hogar, es Dios, hermano. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Si quiere probarlo, nomás siga sembrando. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Dios tiene muchas formas de cobrarse, hermano. Lo que no quiere dar a la obra, va y lo da en otra parte. Y sin llorar. Sin llorar, hermano. Y tiene que. A veces aquí para dar aquí a la obra andamos llorando. Y sin saber que lo que damos aquí es lo que se queda allá. En el cielo, guardado, nadie lo va a agarrar. Pero el problema fue, hermano, que en ese rato Ananías cayó muerto. A las 3 horas, hermano, ya en 3 horas lo habían agarrado, lo sacaron, lo sepultaron sin avisarle a nadie, ni su esposa, ni nada, nomás lo sepultaron. Llegó a las 3 horas la señora y le dijo, Pedro, oye, ¿vendieron en tal precio la propiedad? Dijo ella, sí, en tal. Dijo, ella tenía la chance ahí, hermano, de haber cambiado. Esa mujer tuvo, hermano, la oportunidad de escapar, diciendo la verdad. Pero el engaño estaba acá. Y dijo, sí, así es. Ahí cayó muerta. La sepultaron junto con su esposo. Y vino un temor en toda la iglesia. ¿Sabe qué se ha perdido en la iglesia? El temor. Se ha perdido el miedo, hermano. Ya no hay temor. Ya no hay reverencia, hermano, a la palabra de Dios. Ya no hay hambre, ya no hay un deseo de estar bien con Dios. De estar siempre, cuando está el mensaje, hermano, estar con Dios. Necesitamos a Dios, hermano. Necesitamos al Señor. ¿A dónde nos podemos ir? A escondernos. Si nos vamos arriba, dijo David, si me voy a las alturas, allá estás. Si desciendo a lo más profundo, allá estás. Si me voy al otro lado del mar, allá estás. ¿A dónde me voy? De ti. Usted no puede esconderse del Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana mi consejo es, yo no puedo ordenar su corazón. Usted es responsable por el suyo. Si usted no se ayuda, ni Dios le va a ayudar. ¿Cómo se puede ayudar?
Pues es su corazón el que le engaña. Es su propio corazón el que es nuestro propio corazón el que nos tiene engañados, pensando que todo va bien. En esta mañana, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jesús dijo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá y del juicio de Dios? Hay un día, hermano, en que cada corazón será juzgado. En esta mañana, ¿sabe qué es lo que Cristo quiere? Venir y entrar en ese corazón. Todo rostro inclinado.